pudiera decir el cargo que tiene aquí en el Teletón? Yo soy la coordinadora del área de acompañamiento humanista y tanatología de aquí de lo que es nuestro centro de rehabilitación Teletón Occidente. Iniciaría primeramente, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es, etimológicamente está definida como el bien morir. O sea, es la muerte sin complicaciones, sin dolores, sin tormentos para la persona. Es el bien morir, etimológicamente. Es de alguna manera como definiendo un poco más la palabra, es poder quitar el sufrimiento a una persona que padece una enfermedad terminal no curativa por medio de la muerte. Su muerte es la solución a todos sus malestares. Así es. Buen día, ¿me puede decir su nombre y su cargo? Sí, mi nombre es Luis Antonio Macías Lee, yo soy jefe de la División de Asuntos Jurídicos de la Unidad Médica Alta Especialidad, Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Jurídicamente podemos ubicar aquellas que se refieren con seguir brindando un tratamiento, medicamento como tal, y la otra es retirar los aparatos que mantienen en vida a un paciente. Es decir, una tiene que ver con aquella máquina que permite que un paciente pueda seguir viviendo, y la otra es el medicamento como tal, no un aparato, sino el fármaco en sí. Okay. Dentro de esta discusión que usted menciona sobre la eutanasia, ¿qué argumentos usted considera que son a favor y qué argumentos usted considera en contra jurídicamente? Principalmente el derecho el derecho a poder recibir el tratamiento que el enfermo desee, aún en las últimas etapas de su vida. La Ley General de Salud, tanto las normas oficiales mexicanas, establecen los consentimientos bajo información. Entonces es muy importante que el área médica, el área tratante, le diga con honestidad al enfermo y a los familiares qué tipo de enfermedad presentan, para que estos decidan de qué manera pueden seguir siendo atendidos, aún a pesar de que sepan que su desenlace va a ser la muerte. Esa es una cuestión que tiene a favor, que si ya saben que su padecimiento no tiene cura, bueno, pues tener acceso a elegir sobre la manera en que quiere ser tratado al final de su existencia. Y la parte en contra es que, bueno, principalmente la Ley del Seguro Social establece que la finalidad del IMSS protege el derecho humano a la salud, es decir, no establece en sus primeros artículos, sin embargo, no establece el derecho a una muerte asistida, no lo maneja como tal la Ley del Seguro Social, que es la ley que nos rige a nosotros. En tal virtud, si nos atendemos literalmente a lo que dice nuestra norma, estaríamos actuando un poquito fuera al permitir este tipo de prácticas, aún con el consentimiento del paciente. Es algo similar al aborto. El aborto, la rama del Seguro Social tiene la rama de maternidad. Sin ningún inconveniente se atiende a las personas a las aseguradas que están embarazadas, y se les da su subsidio por maternidad y se les atiende en su parto. A las beneficiarias iguales se les atiende de su parto, pero en ninguna parte de la Ley de Seguro Social, ni en la rama de maternidad ni en la rama de enfermedades, establece la posibilidad de que puedan abortar. ¿Por qué? Insisto, porque precisamente lo que protege la Ley de Seguro Social es el derecho humano a la salud, no a la muerte. Ni en el caso de la eutanasia o muerte asistida, tampoco podemos decir que la Ley de Seguro Social establezca esa posibilidad de una muerte digna. Esa sería la controversia jurídica que se pudiera manifestar en estos casos. Otro asunto muy similar, aquellas personas que se niegan a recibir hemotransfusiones, transfusiones de sangre por motivos religiosos, bueno, pues ahí también es muy, digamos que
respetable su punto de vista. Sin embargo, si el personal médico del instituto requiere que se le transfunda la sangre, es algo que tiene que hacer para preservar el derecho a su salud, aunque si no quiere, si no firman los consentimientos bajo información, pues bueno, se retiran de la unidad y lamentablemente llegan a fallecer por falta de este tipo de transfusiones. Es un tema a discusión que, vuelvo a insistir, no está normado en la Ley de Seguro Social el derecho a la muerte asistida, como tal no. Por el contrario, viene el derecho a la salud, preservar el derecho a la salud. Hay algunas regulaciones en el DF acerca de la eutanasia. ¿En Jalisco existen esas regulaciones o se obedecen esas regulaciones o simplemente es parte informativo? No es parte informativa, es como parte de una cultura jurídica. Sin embargo, en el instituto no se siguen las leyes estatales, es decir, aunque en el Distrito Federal, en los organismos de salud, pueda aplicarse esta eutanasia o muerte asistida, o como lo queramos llamar, en el instituto no. El instituto es una legislación, es un instituto público descentralizado dependiente de la Administración Pública Federal, y sus leyes son de carácter federal. Y atendemos a una norma particular que es la Ley de Seguro Social, con su reglamento de prestaciones médicas y los acuerdos que para tal efecto llega a emitir el Consejo Técnico. En ninguno de ellos habla sobre la posibilidad de la muerte asistida como tal, es decir, desconectar un aparato y dejar morir a un paciente, dejar de suministrar el medicamento para que pueda morir un paciente, no. En el instituto tenemos muy claro que la información es muy importante para el paciente, que debe de saber exactamente en dónde se encuentra su enfermedad, pero no se practica este tipo no se realizan este tipo de prácticas, por dicho. Sí, muchísimas gracias. De nada. A manera de conclusión, ¿qué nos diría de la parte jurídica? Yo creo que hace falta regular. Mucho más esto de la muerte asistida. No es fácil, quizá por eso no esté tan claro la parte de la eutanasia. Me parece que si se desea aplicar en todo el territorio nacional, se deben de modificar las leyes que aplican a los institutos de seguridad social, al IMSS, al ISSSTE, al ISPAM, y que sean congruentes con todas las secretarías de salud de los estados. Mientras no exista una regulación tan estricta, bueno, pues entonces no se podrá llevar a cabo este tipo de prácticas. Me parece que va a llegar el momento en que sí se permita esta práctica, pero bajo ciertas circunstancias, porque sí puede prestar a varias interpretaciones, como puede ser estoy yendo a casos extremos, pero puede ser un homicidio culposo, puede ser a un interés de un familiar para que se muera un paciente cuando a lo mejor no está tan grave por cuestiones económicas o por este tipo de cosas. Se tiene que ver la parte social, tiene que ver la parte moral de lo que puede ocasionar que una persona pueda morir en un día y un tiempo determinado, porque eso sería la muerte asistida. Yo sé que si en este momento, o la eutanasia, en este momento yo desconecto a un paciente, sé que se va a morir hoy. Entonces, ya sé que se muere hoy, pues un montón de cosas pueden suceder legalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe de cuidar al momento de legislar en esta materia. Ok, muchísimas gracias. De nada, a tus órdenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos saber su nombre y su cargo, por favor. Claro que sí, maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez, director del Centro de Evaluación Psicológica en la Universidad de Guadalajara. Para usted, ¿qué es la eutanasia? Bueno, la eutanasia, a pesar de que hay diferentes definiciones, se entiende como la serie de maniobras que generalmente se le aplican a una persona que ha sido desahuciada, a una persona que se le ha dado el diagnóstico de una enfermedad de carácter terminal y que tienen como resultado la muerte de esta. ¿Cuántas clases existen de eutanasia? Bueno, la eutanasia puede existir la eutanasia directa o la indirecta. La directa es cuando se aplican una serie
de dispositivos, medicamentos que como finalidad pues conllevan la muerte, y la indirecta es como dejar de aplicar las maniobras básicas que implican para poder tener en vida a la persona. ¿Es un problema médico la eutanasia o se considera como tal? Yo creo que la eutanasia no puede responder única y exclusivamente a ser un problema médico. Es un problema de la medicina, de la filosofía, de la antropología, de la psicología, de la espiritualidad, porque bueno, no solamente implica la decisión de un médico o de personal de salud, sino también aquellas legislaciones donde provocar la eutanasia es considerado como un delito. En el artículo 224 del Código Penal Estatal y en el 312 del Código Penal Federal se establece como corresponsabilidad de homicidio por negligencia aquella persona que proporcione los medios o incite al suicidio, ¿no? Y entonces es muy importante cómo se ha llamado el suicidio asistido o la instigación al suicidio, el proporcionarle los medios, ¿no? Así sea muerte piadosa, así sea instigación al suicidio, a cualquier persona que proporcione los medios para que una persona tenga como resultado la muerte, esto es prohibido en nuestra sociedad, salvo en algunos estados de la Unión Americana, no es delito, ¿sí? Y en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, ya se permite la ortotanasia. La ortotanasia es cuando la persona puede dejar de aplicar métodos tecnológicos para preservar la vida, entiéndase respiradores artificiales, desconectar a la persona o dejar de aplicar las maniobras de resucitación. Eso en el Distrito Federal está aceptado, mas no la administración de algún tipo de medicamento para acelerar la muerte. Yo creo que es muy importante poder tomar las diferentes aristas, tomar en cuenta el dolor, el sufrimiento, la persona, a qué nivel, incluso existen ya derechos humanos internacionales reconocidos para los enfermos terminales, y por el otro lado generar todas las condiciones para que esta persona que a lo mejor no quiera privarse la vida ante el primer diagnósticos erróneos, o en algunos casos que ya habían sido personas desahuciadas y que tuvieron una calidad de sobrevida de muchos años posteriores, ¿no? Yo creo que sí se debe tomar caso por caso, no puede haber como una generalización de todos los casos, y que a pesar de que ya en una declaración a nivel federal se hablaba que debería de haber en los hospitales unidades de cuidados paliativos, unidades de apoyo tanatológico, no se han implementado estas independientemente de que sea eutanasia o suicidio asistido. Al hablar de eutanasia, es imprescindible mirar hacia Holanda, un país que lleva más de 30 años debatiendo públicamente sobre la muerte digna. Es un proceso largo, muy rico y complejo del que tenemos que aprender. En este proceso ha sido fundamental el papel de médicos y jueces. En 1969, el médico Jan Hedring publicó un libro, Poder Médico y Ética Médica, de gran influencia, en el que recomendaba a los médicos acabar con la vida de sus pacientes si el poder de la tecnología médica les hiciera sufrir, vegetar o prolongar injustificadamente su agonía. En los años 70, la Real Asociación Holandesa de Médicos publicó varios documentos que planteaban esta posibilidad de ayudar a morir a los pacientes en determinadas circunstancias que éstas se presentaran. Por su parte, los tribunales fueron creando una línea jurisprudencial que tendía a absolver los casos de eutanasia si se cumplían los requisitos que a lo largo de los años iba estableciendo esta Real Asociación Holandesa. Mientras tanto, la opinión pública iba participando en el debate, sobre todo a partir de casos de relevancia. En 1973, la médica holandesa Gertrude Postma fue juzgada por ayudar a morir a su madre, sorda, ciega y dependiente tras un infarto cerebral. Ni su madre ni ella podían soportar más la situación. Cuando veía a mi madre, solo quedaban de ella restos humanos, que colgaban amarrados en una silla, comentaba la médica. El juez consideró que no existía ninguna alternativa terapéutica para aliviar el sufrimiento de la enferma y la condenó con una sentencia simbólica. En los años 80, en el Parlamento holandés se presentaron varias iniciativas políticas.
En 1985 se constituyó una comisión estatal para la eutanasia que 7 años más tarde presentó un informe favorable a su regulación. Sin embargo, en 1992 se aprobó una ley que en lugar de entrar en el fondo del asunto, modificó la ley de inhumaciones, estableciendo un procedimiento para que los médicos notificaran la muerte por eutanasia. Finalmente, en 2001, se aprobó la ley de comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. En ese artículo del Código Penal decía que el que disponga de la vida de otro, respondiendo a una petición seria y explícita de éste, será castigado con pena de cárcel de hasta 12 años y multa. No será impunible si la acción la ha llevado a cabo un médico cumpliendo los requisitos del artículo 2 de la Ley de Comprobación de la Finalización de la Vida a petición propia y del auxilio al suicidio, y esto lo ha comunicado al forense municipal. Podemos así mencionar más artículos al respecto, pero los requisitos que no hacen punible la práctica de la eutanasia en Holanda son los siguientes: que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea residente en Holanda. 2. Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, que es plenamente capaz y sea reiterado en su voluntad. Esta puede haber sido manifestada en un documento de voluntades anticipadas. 3. Que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de mejora. 4. Que se haya informado al paciente de su situación y de las perspectivas de futuro. 5. Que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya corroborado el cumplimiento de los requisitos. En este caso de sufrimiento psicológico se tienen que consultar 2 médicos. Los médicos consultores tienen que ver al enfermo y elaborar un informe por escrito sobre la situación. La realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se debe hacer con el máximo cuidado y profesionalidad. También menciona en el artículo 7 que si la muerte de una persona se ha producido por la aplicación de técnicas destinadas a poner fin a la vida, por petición propia o al auxilio al suicidio, el médico no expedirá certificado de defunción, sino que informará inmediatamente al forense municipal y le enviará informes sobre el cumplimiento de los requisitos de la ley de comprobación de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. El médico forense, si se dan los requisitos, lo comunicará a la Comisión Regional de Comprobación. Si no se cumplen los requisitos, lo comunicará al Ministerio Fiscal para que así se proceda al Código Penal. También podemos observar el caso de Bélgica. En mayo de 2002, Bélgica aprobó una ley que despenalizó la eutanasia. A diferencia de Holanda, la ley belga no menciona el suicidio asistido, que se considera una práctica eutanásica. El primer informe de la Comisión Federal de este país, referido a los 15 primeros meses de aplicación de la ley, precisaba que algunas eutanasias fueron en realidad casos de suicidio asistido en los que el propio paciente ingirió por su propia mano el producto letal o activó el mecanismo instaurado con este fin. Los requisitos que la ley belga establece para la eutanasia son que el paciente sea mayor de edad o menor, emancipado, capaz y consciente de su petición, que la petición sea voluntaria, reflexionada y reiterada sin presiones exteriores, pudiendo haberla manifestado en un documento de voluntades anticipadas que tenga una vigencia inferior a 5 años. La posibilidad de solicitar la eutanasia mediante un documento de voluntades anticipadas está regulada por un decreto del 2 de abril de 2003. Que haya un padecimiento físico o psíquico constante e insuperable ocasionado por una condición patológica grave e incurable. El médico tiene que informar al paciente sobre la existencia de cuidados paliativos, reiterar el diálogo en los plazos de tiempo razonables, consultar a otro médico independiente que tiene que visitar al paciente y redactar un informe que esté de acuerdo o en desacuerdo con las primeras valoraciones, recopilar información del equipo cuidador si es que existe, procurar que el enfermo consulte con otras personas de su entorno, dejar pasar un mes entre la petición y la realización de la eutanasia para que el paciente pueda reflexionarla. Después de practicada la eutanasia, el médico tiene 4 días para enviar a la Comisión Federal de Control y Evaluación la documentación completa que se establece. En Bélgica, paralelamente a la aprobación de la ley relativa a la eutanasia, también se introdujo la legislación sobre cuidados paliativos, que establece que todos los belgas deben tener acceso a este tipo de asistencia en condiciones adecuadas. Otro caso tenemos a Luxemburgo.
En febrero de 2008, Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en despenalizar la eutanasia, aprobando la ley sobre el derecho a una muerte digna. La experiencia de Holanda y Bélgica, países pertenecientes a la Unión Fronteriza, demostraba que no hay riesgo de abuso en una legislación similar a la Bélgica. Tenemos también el caso en Suiza. La eutanasia es delito, pero no el auxilio al suicidio, con la peculiaridad de que no tiene que contar con la asistencia del médico, necesario únicamente para la prescripción del fármaco letal, quedando en manos de organizaciones no gubernamentales. El requisito ineludible del auxilio al suicidio es que detrás de la situación de quien ayuda no haya ninguna motivación egoísta ni de tipo personal o económico. Si esto se llega a acreditar, el responsable sería perseguido penalmente, de acuerdo pues, al artículo 115 del Código Penal. Suiza cuenta con 3 organizaciones voluntarias que dan apoyo a las personas que solicitan ayuda al suicidio. Excite, que actúa con los cánones de habla germánica italiana, AMD en los cantones franceses y Dignitas para las personas extranjeras que van a Suiza para recibir ayuda al suicidio. Mientras tanto, en Estados Unidos, como Oregón, Washington, Montana, Vermont y California, en 1994 se aprobó por referéndum con el 51% de los votos, donde legalizaba el suicidio asistido. En 1995 fue declarada inconstitucional, pero el año 1997 se aprobó nuevamente, esta vez con el 60% de votos. Se trata de una despenalización muy tímida de conductas eutanásicas, muy alejada de las legislaciones belga y holandesa, que permite a los médicos recetar a sus pacientes un fármaco letal, siempre que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses de vida y que sea este el que se quite la vida por sí mismo. Una cooperación en la legislación española no necesaria, pues normalmente el paciente tendrá a su disposición otros medios de quitarse la vida y por lo tanto impune. En 2008 en Washington el electorado votó a favor de la iniciativa 1000 para legalizar el suicidio asistido en el estado, aprobando esta asociación. El 5 de diciembre de 2008 un juez del estado de Montana, a propósito de una demanda de un enfermo terminal apoyada por una asociación pro muerte digna, dictaminó que los enfermos terminales tienen el derecho a la libre administración de dosis letales de medicamentos recetados por un médico, sin que pueda haber sanción legal contra los profesionales. En 2009, la Suprema Corte de Montana sostuvo que ningún precedente legal indica que la asistencia médica en la muerte esté en contra de las políticas públicas. Por lo tanto, una vía diferente al referéndum, el suicidio asistido es legal en ese estado. También tenemos como otro caso en Quebec. El 5 de junio del 2014, la Asamblea Nacional de Quebec aprobó la ley de la ayuda médica al final de la vida. El principio fundamental de la ley es asegurar cuidados a las personas al final de la vida, respetando su dignidad y su autonomía. Con esta ley, el Estado queda comprometido a prestar o a que se presten esos cuidados finales que necesite el enfermo con respeto a su voluntad. Eso significa que no se entromete en la decisión en sus motivos, es decir, únicamente ve a una persona autónoma que quiere morir y se sitúa ante ella con respeto y con actitud de ayuda. La ley literal dice, la presente ley tiene como objeto asegurar a las personas al final de la vida cuidados respetuosos de su dignidad y autonomía. El derecho a morir con dignidad aparece en la ley como la expresión de un derecho fundamental, es decir, el derecho a terminar libremente la propia vida cuando ésta se hace invivible. En el debate de la ley ha quedado claro que los legisladores respetan la diversidad ideológica y de creencias en la sociedad y por lo tanto se presenta la posibilidad de la eutanasia entre los cuidados al final de la vida y cada uno será libre para optar. La ley prescribe las condiciones que permitan que el médico realice la sedación paliativa y la ayuda para morir. La persona ha de cumplir con estas condiciones, ser mayor de edad, con capacidad para dar el consentimiento y estar afectado por una enfermedad grave e incurable, estar en una situación médica de declive avanzado e irreversible, soportar sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables y que no puedan ser calmados. De manera libre y lúcida, ha de formular por sí misma la solicitud de ayuda médica para morir mediante un formulario. El médico que le administre la ayuda a morir y un médico independiente, tanto respecto al enfermo como al médico que le asiste, deben verificar que el enfermo cumple con las condiciones. Si ambos médicos concluyen que se puede aplicar la ayuda para morir, el médico que asista al enfermo le acompañará hasta su fallecimiento. También tenemos otras iniciativas en el territorio del norte de Australia.
En este caso también la Ley de los Derechos de los Enfermos Terminales en vigor a 9 meses hasta que fue declarada ilegal por el Senado australiano. Así como en Colombia es el único país del mundo en que la práctica de la eutanasia ha sido reconocida como un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional, con una sentencia de 1998 que extiende que la eutanasia activa, ya sea en su forma de producción directa de la muerte, ya que la de auxilio no es pasiva, constituye un derecho de los enfermos directamente derivado del reconocimiento constitucional de la dignidad y la libertad individuales. Sin embargo, aun contando con una sentencia tan inequívoca como esta, el Código Penal de 2000 hace caso omiso del alto tribunal, penalizando la eutanasia, por lo que la situación no está aún nada clara. Como podemos observar, pues, y en las entrevistas y lo que estuvimos escuchando, en México todavía no está legalizado, por nuestras tradiciones, tanto éticas como religiosas, pero también porque aún no ha habido un sistema regulatorio al respecto. Actualmente se llevó a cabo un congreso en donde apenas se están poniendo en la mesa estos puntos de vista, consultando los casos de éxito, digámoslo así, en otros países donde ya es aprobado. Lo que sí se sabe es que se aprobó en México una reforma legislativa que permite la eutanasia pasiva. Esto fue en 2008, donde efectivamente la eutanasia pasiva consiste en dejar de suministrar los medicamentos o retirar los aparatos que mantienen una vida artificialmente a un paciente terminal, cuando el paciente así lo decide. Ese es un tema en el que en este momento no vamos a llegar a una conclusión formal, pero lo que sí podemos decir, como dice Immanuel Kant, existen cosas más preciadas que la vida. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Ni el infortunio ni un destino adverso deben desalentarnos para continuar viviendo, en tanto que se pueda vivir dignamente como corresponde hacerlo a un hombre. Gracias. Uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte, a donde sea. Y si para eso pues hay que morirse, uno se va. Imagínate lo que es una persona que está sana con 25 años y de repente te rompes el cuello y entras en otro mundo, ¿no? Si el jurista o el juez, si se ven en esta situación toda una vida así, bueno, tal vez pueden entender, ¿no?, los motivos del ser humano para decidir que la vida no es esto.